Cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre, mi nombre es Milton García, soy el rector de la institución del Nuevo Colegio García de Lorenzo. La tarde de hoy quiero hablar acerca de algunas medidas que nos vemos forzados a adoptar, pensando en el regreso a las actividades de carácter presencial en la institución. Esta charla está dirigida fundamentalmente a los maestros y a los estudiantes, junto con sus padres de familia, y tiene como propósito pues darles a conocer precisamente esa serie de medidas que vamos a implementar en la institución, además de los protocolos de bioseguridad que ustedes ya conocen con antelación. Eh, bueno, ¿a qué obedecen esta serie de medidas o esta serie de cambios que estamos experimentando? Como ustedes saben, el proceso de vacunación en el país, pues ha comenzado y nosotros pues estamos involucrados, estamos incluidos dentro de ese mismo plan. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el plan? Que a medida de que vayamos cubriendo etapas dentro del plan de formación, de vacunación, perdón, vamos a ir retornando a actividades presenciales en los diferentes mm, instituciones o empresas de los sectores productivos. Entonces, sin más preámbulos, pues nosotros quiero compartirles fundamentalmente cuáles son esas actividades que, que debemos tener en cuenta para el retorno a clases presenciales. Entonces, lo primero que hay que decir es que todas estas medidas están contempladas dentro de la resolución 777 del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta resolución pues habla de todos los sectores, ¿sí?, productivos del país. Y por eso, pues obviamente hay cosas que no aplican para nosotros como institución educativa. Sin embargo, una de las cosas que cambia es el aforo, ¿sí? Antes, con la resolución 666, el distanciamiento debía ser de 2 metros. Ahora, solamente es de 1 metro. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué otros cambios o qué otras cosas plantea esta resolución? Entonces, además de lo que les acabo de mencionar, ellos hablan de ciclos, ¿sí? Sí, entonces esos ciclos eh, tienen que ver con la manera como estamos o las etapas en que estamos volviendo a las actividades presenciales. Entonces, el ciclo uno, por ejemplo, habla de que hasta que alcancemos el 69% en nuestro esquema de vacunación, en, de manera priorizada en las etapas 1, 2 y 3. Entonces, solo en ese momento podríamos comenzar a volver o pensar en actividades presenciales. Ya por ahí pasamos a hacerlas con tiempito, ¿sí? En el ciclo 3, ciclo 2, perdón, ¿qué dice? Básicamente que va hasta que el municipio alcance un 70% de vacunación, ¿sí?, en las etapas 1, 2 y 3. Y luego, pues habla del ciclo 3. Este es un ciclo particular porque hace mención de nuestro sector, ¿sí? El sector educación. ¿Y qué dice? Básicamente que cuando lleguemos a este ciclo, todos los colegios, ¿sí?, desde preescolar hasta bachillerato, vamos a volver a las actividades de manera presencial. Bien, entonces, hay algunas recomendaciones, ¿sí?, para ese retorno. Según el Ministerio de Educación Nacional, nosotros alcanzamos a ese ciclo 3 más o menos a partir del 15 de julio, que es la fecha máxima que le dio a todos los colegios a nivel nacional para que regresemos a clases presenciales. Bien, entonces, para que ese retorno sea seguro, pues debemos conservar algunas medidas que ya veníamos trabajando en los protocolos de bioseguridad y adoptar unos nuevos. Entonces, como ustedes se dan cuenta en el inciso, ¿sí?, dice que incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias. Entonces, yo sé que tengo varios estudiantes que acuden en rutas escolares. El permiso lo da
tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Transporte. De la misma manera como nos dieron a nosotros la aprobación inicial en marzo para volver a las actividades en alternancia, son estas dos secretarías que están trabajando de la mano y solamente ellas pueden dar los permisos para que transporten los niños hasta el colegio. Entonces, apreciados padres de familia, estudiantes y maestros, ustedes, por favor, no acepten cualquier ruta escolar. Pidan o soliciten al conductor o al dueño de la ruta que les deje ver dichos servicios. ¿Bien? Bueno. Entonces, dentro de todas las medidas, pues ya muchas de ellas ustedes las conocen. ¿Sí? Las medidas de autocuidado. ¿Qué quiere decir autocuidado? Que nosotros conservemos o pongamos en práctica de una manera muy rigurosa todos los protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Ustedes ya conocen cuáles son esos protocolos, ¿sí? Porque en capacitaciones, en charlas y también a través de los diferentes medios de comunicación se ha divulgado todos los protocolos y las medidas que debemos seguir. ¿Cuáles son? Ya ustedes las conocen, ¿cierto? El distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas permanentemente, ¿bien? Entonces, son ese tipo de medidas. Que cada uno de nosotros vela por el cuidado de sí mismo. Y en la medida de lo posible, no juega con la salud o con la vida de las otras personas, porque de pronto no se adaptó o porque de pronto no cumplió el protocolo. Entonces vamos a evitar ir en contra de los protocolos. ¿Listo? Bueno, acá voy a hacer un alto y qué pena que sea como tan restrictivo, pero en el comité de alternancia, ustedes saben que es el comité que fue creado precisamente para las actividades en alternancia, ese comité se reunió y quiso darle un carácter pedagógico a todo el modelo de regreso. ¿Por qué? Porque es algo serio, es algo de verdad que amerita la pena que nosotros le demos la seriedad que se merece. Entonces, primer, primer vez que un niño, un profesor o un directivo incumpla con estos protocolos de bioseguridad, se va a trabajar a casa, con todas las repercusiones, con todas las consecuencias que eso amerita. Bien, entonces, ténganlo muy presente, por favor. No va a haber llamados de atención, no va a haber nada. De una vez se cita al acudiente y se va el niño para su casa, porque no se adaptó, porque no fue capaz de cumplir con los protocolos de bioseguridad. Bien, cuando hablamos de cuidado de la salud mental, tiene que ver con el manejo de las emociones que nos genera el volver a las actividades presenciales. ¿Mm? Y pues para eso nosotros hemos comenzado con una serie de charlas que ustedes ya en la última semana antes de comenzar nuestro receso escolar tuvieron la primera. Entonces, para que aprendamos a manejar esos sentimientos, esas emociones frente a la pandemia, frente a lo que está sucediendo con todo el COVID. Bien. Una medida que no ha cambiado, sigue vigente, es el lavado e higiene de manos, que como ustedes ya lo saben, nosotros eh, debemos lavarnos varias veces durante el día y de una manera correcta las manos. Ya vamos a ver en qué momentos del día debemos hacerlo. El distanciamiento físico, como les dije, el hecho es que no, entre más distancia es más sano, ¿sí? Entonces, ya ese distanciamiento lo debemos vivir en todas las partes del colegio, en toda la infraestructura del colegio, bien sea en la parte administrativa, bien sea en la parte del colegio, bien sea en la sala de sistemas, bien sea en el patio de descanso, ¿sí? Pero en todas partes ese distanciamiento se debe conservar. El uso del tapabocas, y acá voy a hacer un stop porque hay otra cosa que no cambia, que ya habíamos mencionado con anterioridad, es el kit de bioseguridad escolar, que cada uno de nosotros debe tener gel, debe tener alcohol, debe tener jabón líquido, ¿verdad?
¿sí? Una toallita para secarnos las manos y una bolsa de papel para depositar allí nuestro tapabocas mientras consumimos los alimentos en el momento del descanso. Bueno, la ventilación adecuada. Entonces, quiero pedirles el favor a todos los maestros de que estén atentos con esta medida. No cerrar las puertas de los salones, mantener las ventanas abiertas durante toda la jornada. Bien. En cuanto a la limpieza y desinfección de la infraestructura en el colegio, pues nos va a estar acompañando Jairito. Pero el hecho de que haya una persona que esté encargada no quiere decir entonces, estudiantes, que ustedes me van a entregar los salones completamente sucios. No, ¿sí? Porque eso hace más pesada la labor que tiene que desempeñar esta persona. Jairito va a estar, mejor dicho, todo el tiempo desinfectando áreas. Entonces, cuando ustedes están en los salones, él está desinfectando el aula múltiple o desinfectando las salas o desinfectando las oficinas. Cuando ustedes bajan al patio, él va a desinfectar los salones. Entonces, si ustedes tienen un salón muy sucio, pues eso hace que el proceso se demore un poco más. ¿Sí? Ahora, ustedes no son los únicos que están en el colegio. En la tarde, después de las 2:30, tenemos a los estudiantes de formación por ciclos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jairito tiene más o menos una hora para hacerle el aseo y la desinfección a todos los salones antes de que llegue los estudiantes o llegue la parte de ciclos, ¿sí? Que es la formación para adultos. Entonces, si ustedes no le colaboran a él, si no nos comprometemos con mantener el salón ordenado y limpio, que no haya papeles o desechos donde no deben estar, ¿verdad? Pues va a ser más lento el proceso. Con respecto a al manejo de residuos, va a haber unas canecas donde solamente vamos a depositar todo lo que tenga que ver con el tapabocas cuando vamos a reemplazar. No recuerden que ustedes en el kit de bioseguridad, además de las cosas que mencioné anteriormente, deben tener un tapabocas de reemplazo. La recomendación que nos hizo la Secretaría de Educación es que los tapabocas ya pueden ser quirúrgicos. ¿Mm? Pero pues ustedes, si tienen los de tela, se sienten más seguros, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, entonces hay una caneca para depositar tanto el tapabocas que estoy cambiando como la bolsita que utilicé cuando me retiré el tapabocas en el momento del descanso. Ahora, estas son las medidas que contempla, ¿sí? Pero hay otras adicionales que ya hemos venido trabajando, ¿cierto? Que es un antes, durante, a la llegada del colegio, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en casa, en transporte, antes de entrar, luego de que entramos a los salones, cuando bajamos a los descansos, cuando comenzamos nuevamente el ingreso a los salones, cuando terminamos la jornada y cuando llegamos a la casa otra vez, ¿sí? Entonces voy a resumir de una manera muy rápida cada una de esas medidas. Entonces, en la casa. Entonces, ¿qué debo hacer en la casa? Obviamente, aparte de tener listo mi uniforme, de tener mi tapabocas listo y de alistar, ¿cierto? Eh, Mi lonchera con mi kit de bioseguridad escolar también, pues voy a tener en cuenta que debo lavarme las manos antes de salir de la casa. ¿Mm? Debo, obviamente, tener un termómetro a la mano y verificar que mi temperatura no esté por encima de los 77.5 grados centígrados. ¿Qué sucede? Si yo detecto que tengo fiebre, mejor, lo mejor es que nos quedemos en la casa. ¿Listo? Y reportemos de inmediato al colegio. Bueno, no tengo fiebre, me voy para el colegio y dependiendo del medio de transporte, ¿no? Recuerdan que hicimos un ejercicio, si me voy en bus, si me voy en el automóvil de la familia o si me voy eh, en bicicleta o en moto o en patineta, no me puedo detener en ninguna parte. Y si voy en transporte público, utilicemos el kit de bioseguridad escolar. Apliquemos el alcohol desinfectante, ¿cierto? Tratemos de que los vehículos estén aireados con las ventanas abiertas, ¿sí? Para que haya un flujo permanente. Ahora, yo sé que a veces hay familias que tienen varios estudiantes en el colegio.
Entonces, recomendación, ¿sí? Yo sé que pues, a lo mucho nos podrá dar 1 metro de distancia, pero debemos conservar ese metro de distancia, inclusive dentro del carro. ¿Listo? En el transporte público es un poco más difícil, pero la recomendación es que cuando el transporte está muy lleno, esperemos otra ruta, ¿sí? O que venga otro bus, otra buseta. ¿Mm? Si definitivamente ya estoy sobre el tiempo y tengo que, porque si no me dejan por fuera, ¿verdad? Entonces, mantener o ver que las ventanas de la buseta estén abiertas. Bueno, si me voy a pie, no me detengo en ningún lugar a comprar nada, ¿verdad? Y mucho menos voy a consumir alimentos por la calle. ¿Listo? Me voy a devolver. En el caso de las personas que viajan en automóvil, ¿m? También allí deben utilizar el tapabocas dentro del carro. ¿Listo? Bueno, ahora sí continúo. Si me voy en la bici, ¿puedo? Sí, sí se puede, pero también debe ser desinfectada. Todo lo que entre o salga del colegio se va a desinfectar. ¿Listo? Bueno, ¿para qué lo digo? Para que después no me van a decir, profe, se me oxidó, profe, se me arrugó. No, ustedes ya lo saben y conocen de que si llevan cosas que de pronto se arruguen o que se mojen con el líquido, ¿cierto? Desinfectante que es básicamente el alcohol o es el hipoclorito. ¿Mm? Bueno, entonces llegamos y ¿qué vamos a hacer? Ya miramos qué vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a registrar nuestras condiciones de salud, ¿sí? Y les voy a pedir, por favor, que sean muy honestos. Ya no es solamente la salud mía, sino la de gente que está a mi alrededor, de sus familias, de sus abuelos, de sus papás, mamás y muchos más parientes y personas cercanas. Entonces, seamos muy honestos, ¿sí? Con esas preguntas. Eso lo debemos hacer todos los días cuando lleguemos al colegio. Bien, lo que no ha cambiado tampoco es la temperatura. Entonces, no solamente me van a tomar la temperatura, sino que también la debo registrar en las planillas que tenemos en el colegio. ¿Qué pasa si una persona llega con fiebre? No puede entrar. ¿Listo? Entonces, para que los padres de familia me colaboren, por favor, y esperen a que les den el ingreso a los estudiantes. ¿Listo? Bueno, el lavado de manos, ¿cierto? Eh, que ya lo dije, al salir de la casa, al llegar al colegio, antes y después del descanso, antes de salir, cuando se acaba la jornada y cuando llegamos a casa. ¿Listo? Bueno, entonces, llegamos, nos tomaron la temperatura, ¿sí? Me voy a detener, dejé mi registro de salud y luego paso a la zona de desinfección del calzado y luego al lavado de manos. ¿Sí? Y luego ingreso al salón. Chicos, jóvenes, no es tiempo de empezar a jugar, a correr por el colegio. Es para que ustedes ingresen, alisten el material o se pongan a estudiar en su salón. Nada de estar corriendo. ¿Listo? Ni paseando por el colegio. Se lavan las manos y suben directamente a su salón. Jóvenes, profesores, cada pupitre está asignado a un estudiante. No cambien de sitio a ningún estudiante, por favor. ¿Listo? Bueno, bajamos al descanso con nuestra lonchera. No va a haber cooperativa, no va a haber tienda escolar. ¿Listo? Cada uno lleva lo que va a consumir. Padres de familia, estudiante que no se coma lo que lleva, esos alimentos se van a desperdiciar, van a dar a la basura. Y quiero que lo comprendan, es un tema de bioseguridad. No se enojen con la institución, no se enojen con los profesores. Sí, tenemos que decirle al niño, échelo a la basura. Entonces, por favor, para los padres de familia, empaquen solamente lo que sus hijos realmente pueden consumir en el descanso. ¿Listo? Bueno,
En ese momento bajamos, nos lavamos las manos, ¿cierto? Y luego sí, vamos a un sitio. La burbuja funciona de esa manera. Esa burbuja solamente, ese curso va a un sitio específico. ¿Mm? Que esta semana me tocó en la cancha, qué bueno, ¿cierto? Que la próxima me toca en el aula múltiple, no importa. Que la próxima me toca al lado del preescolar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero debemos conservar esos espacios allá. Si me toca, necesito donde me asignan. Buscamos que fuera un poco más flexible, ¿cierto? Para que todos tuvieran la posibilidad de estar en los diferentes espacios, ¿cierto? Y hay una recomendación adicional y es que los juegos de contacto todavía no están permitidos. Entonces, no podemos jugar a fútbol, no podemos jugar voleibol, ¿sí? Nada que tenga que ver con contacto. Profe, ¿puedo llevar dominó? Sí, siempre y cuando antes y después de jugar desinfectemos todas las fichas. ¿Listo? Para los niños de primaria y preescolar que a veces llevan juguetes, ¿sí? Recomendación número 1, no llevarlos. Los salones deben estar lo más limpios posible, ¿sí? Y no lleven cosas innecesarias, ¿sí? Solamente lo que necesiten para ese día. Bueno, listo. Consumir los alimentos, pero entonces primero me quito el tapabocas, deposito el tapabocas en la bolsa de papel y luego puedo consumir los alimentos. Solamente en ese momento es cuando ustedes pueden quitarse el tapabocas. Terminé mis alimentos, me pongo nuevamente el tapabocas y la bolsita no la voy a reutilizar. La boto en la caneca que está destinada solamente para eso, para las bolsas o para los tapabocas. ¿Listo? Bueno. Luego vamos a hacer el protocolo nuevamente de lavado de manos y subimos o vamos a los salones. Bien. Terminamos la jornada y hacemos todo el protocolo a la inversa, ¿cierto? Que seguimos cuando llegamos al colegio. Entonces, ¿cómo hacía la inversa? Bajamos del salón, ¿cierto? Nos lavamos las manos, nos pasamos por la zona de desinfección, nos vuelven a tomar la temperatura y luego ya nos vamos para la casa. Recomendaciones, por favor. No se queden esperando a sus compañeros, porque cada curso va a entrar y salir a horas diferentes, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen aglomeración, hace que el curso que esté adentro no pueda salir a la hora indicada o estipulada. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer en el caso de que alguien llegó bien, sin temperatura, no tenía tos, ¿sí? Y de un momento a otro se empezó a sentir mal, se le aumentó la temperatura por encima de 75, perdón, de 37.5? Entonces, debemos aislar a la persona y como yo les dije, mientras llamamos al acudiente o a un acompañante, en el caso de los maestros o de la parte directiva. ¿Listo? De ahí la importancia, padres de familia, que ustedes, por favor, actualicen la información en la plataforma Colweb, porque toda esa información la vamos a extraer de allí. ¿Sí? Profe, que es que mi número lo tiene la profe. No. ¿Mm? Ahora, si en la familia de ustedes, profes o estudiantes o padres de familia, hay un posible contagio, por favor infórmenlo en la mañana. ¿A quién se lo tienen que informar? Al coordinador, al profe Alejandro. ¿Listo? No solamente al director de curso, porque puede ser que se le olvide. ¿No? Entonces, nosotros semanalmente debemos pasar un reporte de todos esos casos. ¿No? ¿A dónde lo tenemos que pasar? A la Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación lo pasa al Ministerio de Salud. Entonces, todo es una cadena. Si ustedes hacen bien la tarea, nosotros podemos cumplir con esas estadísticas. ¿Sí? Entonces, ayúdenme por favor con eso. Bueno. Ahora sí vamos a hablar de las burbujas. ¿Sí?
que es algo pues, que de pronto no hemos profundizado mucho, pero una burbuja funciona, bueno, ¿cuál es la idea? Es como un ecosistema, ¿cierto? Viviente, solito, independiente. Y como todos, ¿cierto? Puede depender de otros, lo afectan otras cosas, pero por sí sola vive solito. Entonces, tenemos 5 burbujas, ¿sí? Bachillerato, primaria y los 3 ciclos. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cierto? Entonces, la primera semana, una vez estemos aprobados, va a venir bachillerato, desde las 6:30 hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué dice el profe que desde las 6:30? Porque hay cursos que van a estar entrando cada cierto tiempo. Entonces, nos vamos a demorar un poquito al ingreso para poder cumplir con todo el protocolo. Y lo mismo a la salida. La jornada de horario de clases normal, ¿cierto? Está hasta la 1:30, pero desde la 1:30 hasta las 2 vamos a estar en el protocolo de salida, donde baja cada curso, se lava las manos, registra la temperatura y vienen a recogerlo o se va para su casa. Entonces, son 6 cursos en el caso de bachillerato. ¿Sí? Y 6 cursos en primaria. Yo cuento a preescolar acá con primaria, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Bien. En ciclos, las burbujas de ciclos sí funcionan diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Las tres burbujas van a estar todo el tiempo. De lunes a viernes, desde las 2:30 hasta las 5:30 de la tarde, ¿cierto? Pero, como comparten escenarios, ¿cierto? La infraestructura, cada uno va a estar en un salón diferente, ¿sí? Pero en el caso de que una de las burbujas, bien sea de primaria o de bachillerato o de ciclos, tenga un posible contagio, toda la burbuja entra en cuarentena durante 15 días. Y las demás burbujas siguen asistiendo al colegio sin ninguna interrupción. ¿Listo? Repito, entonces, comenzamos con primaria, ¿cierto? Viniendo desde las 6:30, perdón, con bachillerato desde las 6:30 hasta las 2, ¿sí? Esa primera semana. ¿Qué va a pasar con primaria? Primaria va a estar en actividades por TIC, ¿cierto? O en actividades virtuales, en clases virtuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Una semana va a estar en el colegio bachillerato y la otra va a estar primaria. ¿Listo? En cambio, ciclos, pues como ellos son más poquitos, ¿sí? Los cursos son más pequeñitos, ellos sí pueden estar de lunes a viernes toda la jornada, a no ser, claro, eso sí es para las 5 burbujas, a no ser que haya un contagio o un posible contagio. ¿Sí? En caso de sospecha, también toda la burbuja se va para su casa. ¿Listo? Entonces hay que cuidarnos para que este modelo pues sea un éxito completo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Cualquier duda, ustedes me pueden escribir por call web o a los profesores, quienes tienen mi número telefónico, me pueden escribir o me pueden llamar. Con mucho gusto atenderé todas sus dudas o sus sugerencias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.